Bueno, como les habíamos mencionado, ella es geocientífica, experta en radiación, ha trabajado para el gobierno alrededor del mundo en cuestiones de radiación, ha trabajado en los laboratorios Livermore, aquí en California, en los laboratorios nucleares, y nos da muchísimo gusto recibir en esta noche nuevamente. Ella es Lorraine Moret, que está con nosotros vía telefónica desde el área de la Bahía. En la traducción, Elsie. Chicas, bienvenidas. Nos da gusto tenerlas nuevamente en el programa de Los Velados. Gracias, Victor. Lorraine, thank you for being back in our program and welcome. Thank you, Elsie, so much for being the interpreter, and thank you for inviting me to be on the program. Victor, muchas gracias por invitarme a tu programa una vez más. No, al contrario, muchísimas gracias, Lorraine. Sabemos que tienes mucha información nueva de todas las cosas que están sucediendo alrededor del mundo, lo cual pues vamos a platicar sobre todo de los extraños sonidos que se han estado escuchando alrededor del mundo, los temblores que hemos tenido a lo largo de la costa del Pacífico en todo el continente americano, en fin, mucha información que tienes para compartir esta noche. Lorraine, we know that you probably have a lot of information to share with us, regarding the sounds that we've been hearing all over the world, and also about the recent earthquakes, that have been happening over the South Pacific coast. Yes, that is certainly a big issue. Many people are talking about it and reporting hearing these sounds. It's like humming, and I have reports from England, from Japan, from the U.S., from Mexico, from many, many areas and regions where this is happening. Sí, realmente, Víctor, se ha convertido en un problema. Mucha gente ha estado reportando estos sonidos a través del mundo, ¿no? Así como en Japón, Inglaterra, en otros sitios, ¿no?, donde se ha convertido en un problema y la gente sí está reportando estos sonidos extraños. Hemos tenido, Lorraine, también nosotros muchos reportes alrededor del mundo, en Latinoamérica, Costa Rica, en México, aquí mismo en los Estados Unidos, y bueno, pues la pregunta es, ¿qué es? Hemos, no sé, sacado algunas hipótesis al respecto. Se hablaba que pudieran ser las tormentas solares que hemos tenido en las últimas semanas, posiblemente movimientos de la Tierra profundos. Se hablaba del proyecto HAARP, en fin, no sé, hay muchas hipótesis respecto a esto. No sé si has recibido alguna información de estos extraños sonidos. Lorraine, yes, we've been having a lot of, reports coming from Latin America, Mexico, Costa Rica, about these humming sounds, all over the world. And I know there's a lot of hypotheses going around the world, as to what is causing these sounds. Some of those hypotheses, tend to explain it by saying that maybe it is the solar flares. Maybe that's one reason why we're receiving these hums. But definitely, these reports are coming more often. Well, before maybe the middle 1960s, there were very few reports about these sounds. It was not reported because it wasn't happening. And what we know now from my investigation is that HAARP, H-A-A-R-P, which is a new weapon of mass destruction system, is global, and that these sounds are coming from this new weapon of mass destruction that can trigger earthquakes. It has mind control. It can change weather. There are many applications. Sí, Víctor, antes de la época de los 1960, no se reportaban tanto este tipo de sonidos, este tipo de problemas, ¿no? Pero dice Lorraine que en la experiencia de ella, ¿no? Se han reportado desde que este sistema de HAARP fue puesto en nuestro mundo, ¿no? Aquí en nuestro sistema, y se ha convertido realmente en un sistema, dice ella, de destrucción, ¿no? Es un nuevo armamento de destrucción global. Y ellos saben que esto está causando problemas con el clima,
está causando mucho movimiento de la tierra y obviamente no posiblemente también esté causando este tipo de sonido por todo el mundo. ¿Esto podría ser entonces causado por HAARP o algún tipo de reacción del planeta respecto a HAARP? So, Lorene, maybe what you're saying is this is probably being caused by HAARP or because of the reaction that this new system of HAARP, the reaction that the Earth has towards this. Which one or both? This is being transmitted. It's called over-the-horizon radar. So they can transmit it from one facility, and they can bounce it off of chemtrails in the sky that are a mirror for radio frequencies, and they can make it go all around the world or any place they want on this planet. Sí, realmente dice que la manera en que funciona HAARP no es a través de una forma de frecuencia de radar, ¿no? Y que a veces estas frecuencias lo que hacen es rebotan a través del globo y se pueden transmitir también a través de lo que se conocen como los chemtrails, ¿no? Esto es parte entonces de este plan posiblemente, y es por eso que la gente está escuchando estos extraños sonidos. So do you think that this is part of the plan and that's why people are hearing the strange sounds? This is part of a big plan. It's to facilitate or make a transition happen. And what they're doing is they are unifying the Americas, and they will make one big region like the EU in Europe out of Mexico, the U.S., and Canada. Sí, posiblemente, Víctor, este sea un plan en los que ellos están trabajando ahora, ¿no? Para hacer una transición a través de las tres grandes regiones, ¿no? De este continente, que sería México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces, posiblemente sea el plan para ellos poder unificar estas tres regiones. Pero, por ejemplo, Lauren, estamos mirando que la Unión Europea en este momento está en una franca crisis, ¿no? En este caso se ve lo económico por las grandes diferencias entre las naciones. A pesar de ser Europa, hay grandes diferencias entre estos países. Aquí en Norteamérica pues hay una gran diferencia entre México y los Estados Unidos. Entonces, una unificación así pues no se ve muy viable en las condiciones que vemos en Europa en este instante. Lorene, as we well know, the European Union is going through a great economic crisis, and it's really going through a great transition. And maybe, the difference between countries in the European Union is not as big. But what would happen here, if that unification were to happen here in this area, with the big differences between Mexico and USA are very clearly seen, Do you think that a unification is possible? Well, I don't personally think it's possible. I don't think it will work, but I think they are going to try it. And I have to say that President Putin of Russia, when he was the president, said exactly the same thing. He said, this will never work. Sí, Víctor, yo no creo que esto sea posible ni que vaya a funcionar para este continente, ¿no? Y de hecho, el expresidente de Rusia, el presidente Putin lo dijo, ¿no? En una ocasión, que él no veía esto como una transición que podría funcionar. Ok, vamos a tener que hacer nuestra pausa, pero ahorita regresamos para seguir platicando con Lorene Moret en esta noche